Si tú eres de los que pensabas que te ibas a vestir de blanco y con unas alitas y que ibas a estar como los angelitos que pintan, algunos panzoncitos y chapeaditos y que ibas a estar allá, déjame decirte que tenemos una expectativa muy pobre de lo que Dios tiene para nosotros. El Salmo 149, del versículo 6 al 9, vamos a darle lectura sin antes dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Dios de nuestra salvación, grande eres tú, Señor, y eres digno de suprema alabanza. Estamos aquí como un solo pueblo, estamos aquí como uno solo, Señor, queriendo seguir aprendiendo más de ti, Señor. Queremos que tú hagas arder nuestro corazón como a los discípulos cuando iban camino a Emaús, que tú les revelabas tu palabra y sus corazones dice que ardían, Señor. Así pedimos esta mañana que tú hagas arder nuestros corazones con tu palabra, que tú nos enseñes ese propósito que tienes para nuestras vidas, Señor. Ya no queremos vivir con la ignorancia, Señor, en la que fuimos instruidos durante tantos años, Señor, en que no conocíamos nada y tal parecía que entre menos conociéramos era mejor. Ahora queremos seguir conociendo, queremos seguir enriqueciéndonos de ti para saber la expectativa de vida que tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú has ido al Padre y has ido a preparar lugar para nosotros. Porque has dicho que donde tú estés, allí estaremos también nosotros y queremos estar contigo. Recibe la gloria y la honra y el poder y la alabanza, Señor, porque justos son todos tus juicios, Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Amén. Salmo 149 del 6 al 9. Gloria a Dios. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Poco queremos saber respecto al juicio, porque sabemos que es algo tremendo cuando se habla de un juicio divino. Cuando en una empresa llega a haber una limpieza de personal, quienes trabajan ahí tiemblan, porque están pensando, ¿me irá a tocar a mí? ¿Yo iré a ser recortado? Y todos tiemblan y hay quienes hasta llegan a hacer un poquito de trabajo de peluquería con los jefes, hacer un poquito de estética para que no los corran del trabajo. Porque saben que un juicio puede ser determinante y puede dejarlos sin empleo. Cuando hablamos del juicio de Dios, a la gente le da mucho miedo. Y existen tabús. Tabús como cuando la gente dice, ay, ya murió, que en paz descanse, esté en su gloria. Porque queremos ignorar algo. Que la gente muere, pero no automáticamente pasa a la presencia de Dios. Duermen. La gente dormimos y esperamos el juicio de Dios. Dice en la palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene el juicio. Ante el que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Todos.
No estoy hablando nada más de los incrédulos, todos. Creyentes y no creyentes. Todos vamos a comparecer. Y eso nos aterra, nos da miedo. Y no queremos pensar en ello. Porque sabemos que si pensamos en ello, estamos obligados a mejorar nuestra forma de vivir. Porque Dios juzgará, como dijo Salomón, toda obra, sea buena o sea mala. Dios la va a traer a juicio. Y Dios no va a hacer ninguna excepción de personas. Por si hay alguno que dijera, es que yo soy cristiano y yo no voy a pasar el juicio. La Biblia, en el Antiguo Testamento, si tú lo lees, Dios muestra cómo hace juicio aún a su mismo pueblo. El pueblo de Israel ha sido pasado por juicio una y otra vez. Generaciones y generaciones han pasado por juicio. Porque Dios no hace excepción de personas. Si nosotros pensamos que el juicio nada más es para los incrédulos, como fue para Egipto, y que decimos, no, Dios hizo juicio con Egipto, trajo sus plagas y destruyó todo lo que era Egipto en su tiempo, que era todo un imperio. Era como lo que conocemos hoy como Estados Unidos, era un gran imperio. Y Dios trajo un juicio a esta nación que nadie pudo detenerlo. Dios destruyó su economía, sus campos, sus ríos, su ciencia. Dios destruyó todo. Y con todo lo que Faraón tenía, todo el ejército que Faraón tenía, no sabía cómo pelear contra alguien que no veía. Podía pelear contra otros ejércitos, contra otros enemigos, pero él no veía con quién podía pelear. ¿Cómo pelear contra alguien que mandaba langostas? ¿Cómo pelear contra alguien que traía sangre a sus ríos? ¿Cómo pelear contra alguien que devastaba campos? ¿Cómo pelear con alguien que hacía oscurecer el cielo? ¿Cómo pelear con alguien a quien no veía? Y Dios mostraba sus juicios. Porque aunque para muchos ha de haber sido tremendo vivir tantos años en esclavitud, que sus padres eran esclavos, sus hijos eran esclavos, sus nietos eran esclavos. Durante 400 años el pueblo hebreo fue esclavo en Egipto. Y tal parecía que no había poder humano que pudiera terminar con esta dinastía de los egipcios teniendo en esclavitud a los hebreos. Pero Dios trajo su juicio a los 400 años. Después de que ellos llegaron a Egipto, Dios trajo su juicio. Y juicios tremendos. Porque Faraón no podía ver nada, ni quién mató a su primogénito. Estaba peleando contra la nada y no sabía cómo luchar. Y es que de esa manera Dios pelea. Por eso a Dios se le conoce como Jehová de los ejércitos. Y no es con espadas, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu con quien, como Dios pelea la batalla. Nosotros los creyentes tenemos que saber que Dios traerá juicio muchas cosas. Hay muchos de los que estamos aquí que estamos esperando que Dios nos haga juicio y justicia. Juicio y justicia porque alguno de sus familiares está preso. Juicio y justicia porque ha recibido impiedad de parte de personas. Juicio y justicia porque ha sido pisoteado. Juicio y justicia porque ha sido robado, porque ha recibido injusticias en su vida. Y todos esperamos que Dios nos haga justicia. Dice en una historia, en una parábola que contaba Jesús, que había una mujer que iba constantemente con un juez y le decía, hazme justicia porque yo tengo un agresor. Y ella iba tanto constantemente a decirle, hazme justicia, hasta que el juez, siendo injusto, dijo, le voy a hacer justicia. Por cuanto es tan insistente, le haré justicia a esta mujer. Y el Señor dice, ¿cuánto más no hará Dios justicia a aquellos que claman a Él noche y día?
Estamos en un mundo en el que de muchas maneras todos sufrimos injusticia. Y a veces no sabemos cómo hacerle frente a cosas a las que nos vemos enfrentados. Y esperamos de Dios, hazme justicia, Señor. Haz justicia a los pobres, haz justicia a los presos. Haz justicia al que es oprimido, haz justicia a la mujer que es golpeada, haz justicia al niño huérfano, haz justicia. Pero tal parece que a veces eso no se ve. Porque vivimos en un mundo en el que el rico es solamente el que tiene, recibe los privilegios. Y se hace injusticia, porque se compra el derecho y la justicia del que tiene. Y el que no tiene, muchos están en cárceles, sin que siquiera se les haya dictaminado una sentencia. Muchos están en las cárceles por cosas injustas. Muchos están en cárceles siendo inocentes y no hay quien los juzgue. Sin embargo, todo esto Dios lo traerá a juicio tarde o temprano. Y esa es la esperanza de nosotros los creyentes. Saber que a Dios no se le puede burlar. A Dios no se le sorprenderá y no pasará al reino algún colado por ahí a quien Dios no haya visto. No, hermano. Dios todo lo sabe. Y es por eso que en este salmo dice que Dios, aún a los príncipes, a los reyes, a los poderosos, Dios los juzgará, los apresará. Y para los santos, para aquellos que han sufrido el agravio, será la alabanza y dirán, gloria a tu nombre, Señor, porque tus juicios son todos justos y son verdaderos, porque no has dejado por inocente al culpable, Señor, y tampoco has dejado por culpable al que es inocente. Gracias porque has hecho justicia, Señor. Esa será la alabanza de los santos, de la gente que hemos creído, que Dios hará justicia y hará juicio, y que limpiará las lágrimas de los que lloran, saciará a aquellos que tienen hambre y que tienen sed de justicia. Pero su pueblo tiene que saberlo. Su pueblo tiene que tener la esperanza de que Dios hará justicia, hará juicio, y que seremos partícipes de esto que Dios tiene reservado para los últimos tiempos. No es esa expectativa de que vamos a morir y ya, tan se quedó en el asunto. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ustedes van a estar conmigo juzgando a las 12 tribus de Israel, porque Dios quiere compartir su juicio con nosotros. Dios quiere que nosotros veamos sus juicios que son justos y son verdaderos. Por eso en el libro del Apocalipsis Moisés dice que cantaba un canto que decía, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dice, ¿quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, porque tus juicios son todos justos y son verdaderos. Dan un aplauso al Señor, hermano. Los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Y Dios no va a dar por inocente a alguien que es culpable, aunque haya sido príncipe, aunque haya sido presidente, aunque haya sido lo que haya sido. Dios va a juzgar todas sus obras impías y perversas, de aquellos gobernantes que tienen oprimidos a pueblos, naciones. Dios hará justicia y hará juicio. Y esos príncipes, esos gobernantes serán llevados al lugar de sufrimiento, mientras aquellos que han sufrido injusticias van a ser consolados, hermano. Esa es la gloria de los santos. Esa es la gloria de los creyentes, saber y ver que Dios tarde o temprano hará justicia con todas las cosas.
Por eso nosotros los creyentes no tenemos que tener una vaga expectativa en nuestra vida. No tenemos que pensar que es tan sencillo y tan fácil. Dice en el libro de Apocalipsis que aquellos que han creído Dios los ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Y un rey qué es lo que hace? ¿Un rey qué es lo que hace, hermano? Juzga. Un rey gobierna. Por eso cuando Jesús muere y es resucitado y va al cielo, le dijo a sus discípulos, voy a mi Padre y voy a les voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué es lo que hará Jesús estando en su reino? No dice que gobernará, que Él nos gobernará. Y a nosotros como que nos pondrá, como gobernantes también. La expectativa de que Cristo tiene para nosotros es muy grande. Cristo quiere que nosotros gobernemos con Él también en su reino. Y por eso Él quiere que nosotros nos preparemos, que estemos preparados para eso que Él tiene para nuestras vidas. Hace unas semanas se hablaba de que no juzguemos. Y que si hay jueces en la tierra, si hay jueces que están juzgando causas en la tierra, son hombres que tienen un alto testimonio, son personas que tienen un gran honor, no son gentes comunes y corrientes que la gente los pueda acusar. Es gente honorable, es gente que tiene la capacidad para estar juzgando cosas. Aunque lleguen a tener defectos, pero su trabajo como jueces les implica que sean personas intachables. Si a nosotros Dios nos está proponiendo que nosotros seamos jueces juntamente con Él, ¿qué es lo que demanda entonces de nuestra vida? Que seamos intachables. Intachables, hermanos. Y por ello, una gran insistencia que siempre Dios hace, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque esa es parte realmente de la rectitud del creyente. El que está guardando sus mandamientos está en rectitud. En la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 2 al 3. Amén. ¿O no sabéis que los santos, que dice, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si los jueces de esta tierra necesitan ser gente honorable, gente recta, gente intachable, ¿cuánto más demanda de nosotros que dice, ¿no sabes que tú vas a juzgar al mundo? Y que aún has de juzgar a los mismos ángeles. ¿Sabías ese papel en tu vida, hermano? No habla de arpas, no habla de nubecitas, habla de gobernar. Habla de estar con Cristo en ese reino que Él ha preparado para nosotros.
para que donde Él esté nosotros también estemos. Y para que estemos con Él juzgando. Yo no sé si alguno lo pondrá de presidente de alguna ciudad que se llame la Nueva Burbuja, o no sé, la Estrella Celestial, que Dios lo ponga a gobernar en un lugar así. Pero, ¿qué es lo que Dios pide de uno? Rectitud. Por eso en nuestra preparación, nuestra enseñanza como creyentes, Dios va demandando de nosotros el que nosotros nos limpiemos, que nos vayamos apartando del pecado. Porque si bien el libro de Efesios dice que tenemos una lucha no contra sangre ni carne, sino contra espíritus y poderes de las tinieblas. Pero eso lo hemos malinterpretado. Cuando hablamos de una batalla espiritual contra fuerzas del infierno, siempre pensamos en los demonios que tenemos que sacar. En los demonios que tenemos que reprender, porque decimos, esa es nuestra lucha contra esos espíritus que se muestran, un espíritu de lascivia, un espíritu de lujuria, un espíritu de codicia, y tenemos que reprender esos espíritus. ¿Sabes el diablo en qué pelea? El diablo pelea en que tú faltes a los mandamientos. Esa es la lucha. No es contra el espíritu de la gripa o el espíritu de la pobreza. Es el mismo diablo y es los mismos demonios que te ponen tropiezo para que tú faltes a los mandamientos. Y esa es tu lucha. Esa es la lucha que uno tiene. Porque el diablo siempre va a hacer que tú faltes a los mandamientos de Dios. Siempre. Desde el principio esa ha sido su expectativa. En Adán y Eva fue que faltaran al mandamiento que Dios les había dado. No comas de ese árbol. Hubo otro rey que se llamaba Saúl y que faltó un mandamiento. Y ese mandamiento era destruye a todos los amalecitas. Y él no los quiso destruir. Y Dios le dijo, tanto Dios quiere la obediencia y ama la obediencia como los sacrificios y los holocaustos. Pero tú faltaste al mandamiento que Dios te había dado. Y esos son los mandamientos, hermanos. Esa es nuestra lucha que tenemos. Y es una lucha en la que tenemos que estar siendo perseverantes, constantes. Dice el mandamiento, guardarás el día de reposo. Ay, pero ¿qué tiene de malo el día de reposo? Hombre, lo repongo en la próxima semana. Es un mandamiento. No es de Gustavo. Es un mandamiento de Dios. ¿Y el diablo? Pues vámonos de vacaciones. Pues ¿qué tiene, hombre? Nos vamos de vacaciones y ya la semana que entra te pones a cuentas con Dios. Dice el Señor, orad porque el Señor no venga el día de reposo. Porque si el Señor viene el día de reposo y los hay en Acapulco, que óvole, encueraditos no se los lleva. Es un mandamiento. Y es tan válido como que no te hagas ídolos. Es tan válido como que no robes, como que no hurtes, como que no codicies. Y esa es nuestra lucha. Tal vez tú dices, bueno, yo no robo, yo no mato, pero tu lucha es con la codicia. Que estás deseando lo que tiene tu prójimo, estás deseando lo que hay en tu prójimo. Tal vez dices, yo no deseo lo que hay en mi prójimo, pero eres desobediente a tu padre. Primero a Dios, y desobediente a tus padres y a tu madre, y estás faltando al mandamiento. Y esa es nuestra lucha. Esa es la lucha que tenemos, esa es la lucha en la que el diablo está constantemente atacándonos, ¿para qué? Para que nosotros claudiquemos, para que nosotros caigamos. No son esos espíritus que a veces en muchas iglesias se maneja el asunto. Mi lucha es contra los espíritus, ese espíritu de lujuria, y yo lo reprendo y hacen una serie de alborotos y esto y el otro. Y en sus vidas
viven expensas de que el diablo los tiene totalmente zarandeados. Pero en la iglesia ellos son gente muy espiritual y que reprenden demonios y esto y el otro, y en sus vidas el diablo los tiene vencidos. Dios nos ha dado la capacidad y nos está dando la oportunidad de que nosotros juzguemos, de que seamos jueces con Él. Por eso a una iglesia le dice, al que venciere le daré que se siente conmigo para que juzgue también. La expectativa y el papel que Dios tiene para nosotros, hermano, no es pobre, es muy grande y tenemos que salir de esa forma tan mediocre en la que fuimos enseñados. Una forma en la que entre más ignorante era la gente, era mejor. Tal parece que éramos instruidos en ser ignorantes, en no saber absolutamente nada, no tener ningún conocimiento. Cuando Dios lo que quiere es que tú conozcas, que tú sepas. Por eso los primeros discípulos, ellos se esforzaban, porque sabían que tenían una expectativa mayor de vida que aquí en la tierra. Ellos deseaban estar con Cristo reinando. Ellos deseaban estar con Cristo gobernando. ¿Qué es lo que tú estás deseando, hermano? Porque si no estás considerando esto que Dios está ofreciendo a nuestras vidas, entonces estás desperdiciando tu tiempo. Estamos tomando el cristianismo como lo tomábamos anteriormente, como una forma de perder el tiempo, como una religión, cuando lo que estamos haciendo los creyentes es formándonos para reinar con Cristo. Un aplauso a Jesús, hermano. Estamos preparándonos para reinar con Cristo. Nosotros debiéramos estar anhelantes, deseando que Dios trajera sus juicios. Así como los hebreos deseaban que Dios hiciera algo. Dios, sácanos de esta esclavitud. Dice que era tal su clamor que llegó hasta los oídos de Dios, que clamaban y lloraban. Señor, ya no queremos ser esclavos, libéranos, Señor, ayúdanos. Y cuando ellos vieron los juicios de Dios, alabaron a Dios, porque nadie puede hacer obscurecer sino solo Dios, nadie puede traer langostas sino solo Dios, nadie puede traer enjambres de moscas sino solo Dios, nadie puede hacer temblar sino solo Dios. Y por eso ellos le alababan, porque veían sus juicios, que eran justos. Era justo 400 años de esclavitud, y que Dios les hiciera justicia. Y nosotros los cristianos debiéramos estar anhelando, porque déjame decirte que hay hermanos verdaderamente que sufren. Hay hermanos que viven en la pobreza, que viven sufriendo porque los insultan, porque predican el evangelio, porque están dando su vida por Jesús. Hay hombres que sufren y que padecen. Yo en algún momento, en mi angustia, le he dicho al Señor, ¿por qué otros traen camionetas del año, Señor? ¿Por qué otros tienen grandes auditorios? ¿Por qué otros se dan cosas que otros no tienen? ¿Por qué otros sufrimos, Señor? ¿Por qué? Pero yo sé que Dios hará justicia. Y yo no soy una excepción, tal vez yo tengo mucho a comparación de gente que se reúne 2 o 3 personas en una casa, en una cueva, debajo de un árbol, y que a ellos se les segrega, no se les considera. Y es gente que sufre y que padece por causa del evangelio, gente que es apedreada, gente que es expulsada de sus casas. La semana pasada me subí al metro, y estando en el metro se subió un hombre a quien no se le entendía absolutamente nada. Lo único que se entendía es que decía, Jesús es el Señor. Hay un solo Dios, y Dios traerá juicio.
Ese hombre hablaba, oye, al Dios único, Dios verdadero, el único Dios. Nadie lo pelaba. Nadie lo pelaba en el metro porque todos esperábamos el momento en el que él dijera, denme una moneda. El Señor nunca pidió una moneda. Lo único que dijo es que Jesucristo era el Señor. Y que no hay otro Dios sino solamente Él. Y sin duda Él vivía su pobreza. Estaba solo predicando el Evangelio. Pero yo sé que Dios le va a hacer justicia a Él y a muchos que padecen por causa de su nombre. Y que verá que sus juicios de Dios son justos y son verdaderos. Porque muchos han muerto por causa de la palabra de Dios, hermano. La iglesia tiene que estar preparada para cuando el Señor venga, para un pueblo que lo anhela, que lo desea y que está anhelando sus juicios, que está anhelando que Dios termine con toda esta maldad y esta perversidad que existe en el mundo. Pero el cristiano tiene que desearlo, tiene que estar anhelando, Señor, hazle justicia a la mujer que ha sido violada. Hazle justicia al niño huérfano, Señor. Hazle justicia al que ha sido robado. Hazle justicia. Y estar deseando ver esos juicios que son justos y que son verdaderos. Salmo capítulo 19. Salmo 19, versículos 9 y 10. Amén. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del paná. Escuchaba a una mujer activista que vino de Cuba hablar de su experiencia en Cuba, de cómo ha sido expulsada, perseguida por el gobierno de un hombre que ha dejado a su hermano como gobernante en una modalidad de nueva democracia, pero que la verdad es que es un pueblo que vive esclavo y que vive oprimido por el gobierno de un hombre que se llama Fidel Castro. No somos cubanos, así que no sabemos lo que viven estas personas, pero ellos añoran y anhelan la libertad. Y esta mujer decía algo que limita a lo que Dios hace. Decía, el poder de este hombre, la dictadura de este hombre, solamente Dios la puede terminar con su muerte. ¿Y sí? A la muerte, ni aunque lo metan en la congeladora, este hombre va a morir tarde o temprano, como lo fue el de un gobernante hace algunos días. Pero Dios hará justicia y juicio ante reyes y príncipes, y los que han estado esperando su justicia se alegrarán, se gozarán. Los santos se alegrarán y harán gozo cuando veamos cómo Dios hará juicio y justicia a Hitler, a Mussolini, a muchos que han matado a millones y millones de personas.
y que Dios hará juicio y justicia, y que no dará por inocente al culpable, y que a Dios no le importará. Porque así como en el Éxodo Dios muestra que hizo justicia al pueblo hebreo de los egipcios, también la Biblia habla que Dios trajo juicios a su pueblo, y juicios muy fuertes a los judíos, durante años y años. Y eso nos muestra que Dios no hace ninguna acepción de personas. Y que si uno cree, debiera realmente de estar en el temor del Señor preparándose para ese día en el que uno estará con Cristo. Claro que no habrá quien nos condene porque Cristo será quien nos justifique. Pero si tú has tenido la sangre de Cristo por inmunda y la has pisoteado y te has burlado de la sangre de Jesús, has faltado deliberadamente, hermano, dice que lo único que realmente nos espera es una horrenda expectación de juicio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso Dios quiere enseñarnos a nosotros los creyentes, a su iglesia, que Dios hará justicia y hará juicio y invitará a sus santos para que ellos también deliberen, para que ellos hagan juicios. No se duerman. El libro de Daniel. Daniel, capítulo 7. Vamos a leer este versículo y posteriormente vamos a leer todo el contexto de este capítulo. Daniel 7, el versículo 22. Amén. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo de los santos, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿A quién va a ser dado el juicio, hermanos? ¿A quiénes? Fuerte, ¿a quiénes? ¿Y quiénes son los santos? ¿Guarda sus mandamientos? Bueno, la hermana dice que amén. La santidad no radica en que nos vistamos de ropas blancas. La santidad no radica en que pongamos las manos así, o que hagamos unos ojitos pispiretos así como muy piadosos. La santidad radica en que guardemos los mandamientos. Esos son los santos. Los que guardan los mandamientos. Los que han lavado sus vestidos con la sangre del Cordero. Esos son los santos. Y a quienes Dios dará el juicio para que juzguen, como vimos en 1 Corintios, aún hasta los ángeles y las cosas de este mundo. A mí me parece fantástico, maravilloso. Imagínate estar deliberando con los ángeles y con los ancianos y con todos los santos del Señor. Estar con el Señor juzgando todas las cosas desde el principio de la creación. ¡Qué maravilloso! Pero para ello, Dios lo que pide precisamente es que el pueblo se prepare. Estos santos de los que habla Daniel, ellos se prepararon en un tiempo muy difícil. Serán preparados en los últimos tiempos. Vamos a leer del versículo 15
al versículo 27. Daniel 7, del 15 al 27. Dios le daba esta revelación a Daniel y se me turbó el espíritu, se turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan espantosa de todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron, y mi rostro se demudó, porque guardé el asunto en mi corazón. Aquí Dios le revelaba a Daniel el tiempo del fin, el tiempo angustioso, el tiempo en el que los que creen en Dios tendrán una gran lucha contra sus mismas vidas, porque dice que muchos perecerán y serán perseguidos, de un reino que se levantará para dominar, que se levantará de entre 10 cuernos, dice. Todos creemos que este reino se levantará del Banco Común Europeo, de estas 10 fracciones, estos 10 poderes económicos, se levantará un imperio que dominará. Hay muchas cosas que todavía tenemos que esperar, la revelación del Espíritu Santo, la enseñanza. Lo cierto es que Dios lo que espera es que su pueblo se prepare. Si a nosotros nos toca este tiempo, gloria a Dios. Si no nos toca, gloria a Dios. Pero de cualquier forma tenemos que prepararnos, hermano. Porque al reino de Dios no entrarán ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los rateros, ni los mentirosos, ni los idólatras. No entrarán. No nos engañemos.
Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de ello vendrá el juicio. No burlemos, no pensemos que vamos a tener la vara alta porque Dios nos va a justificar de todo nuestro pecado. Somos justificados por medio de la gracia a través de Jesucristo para que ya no pequemos más. Tenemos esa oportunidad. Jesús fue muy claro, vete, pero no peques más. No juegues. El cristianismo no es un juego. El cristianismo es la esperanza de los creyentes que estaremos con Cristo gobernando eternamente y para siempre. Primera de Tesalonicenses. Es segunda de Tesalonicenses. Hay una palabra muy corta que ahorita la trae el Señor a mi cabeza, que dice, no te engañes, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, por eso hay cosas muy delicadas que dice la Biblia y son muy fuertes y que a veces nos da miedo decirlas. Y en las iglesias no se quiere decir para que no se ofenda a la gente. En Apocalipsis dice el Señor, más vale que seas frío o que seas caliente, porque a los tibios yo los voy a vomitar de mi boca. Es el Señor el que lo está diciendo. La iglesia primitiva, la iglesia antigua, se preparaba y se estaba preparando y se estaba preparando porque ellos tenían siempre la esperanza de que Jesucristo iba a venir. Y se murieron con esa esperanza. Pero no porque el Señor no haya venido, se distrajeron de su esperanza y se fueron a la perdición del mundo. Tenemos que prepararnos porque el Señor viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha. Una iglesia que le conozca, que sepa en quién está esperando y que sepa a dónde vamos. Lo que Dios dice y que sus apóstoles también se prepararon porque Jesús les dijo, ustedes van a estar conmigo reinando y van a estar juzgando a las 12 tribus de Israel. Ellos sabían cuál era la expectativa que tenían. No mucho les dijo porque si no podemos entender las cosas de esta vida, ¿cómo podemos entender las demás? Yo espero en Dios poder volar, poder transportarme, poder, no sé. Aquí se limita uno a pensar, ay, me gustaría conocer Francia. Ay, me gustaría conocer una estrella. Me gustaría conocer muchas cosas que ahora solamente vemos. Pero que yo creo que en el poder tan grande y tan magnífico de Dios, algún día le voy a poder decir a mi esposa, vente, te invito a Marte. Aunque sea Marte de corazón, ¿verdad? Vamos a leer por último la segunda carta a los tesalonicenses. El capítulo 1, del versículo 5 al 10. Amén. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios padecer con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué va a pasar con los creyentes cuando veamos el juicio de Dios? Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, vamos a alabar al Señor como los hebreos hicieron cuando vieron que Dios traía juicio a Egipto y que estaban esperando ese momento en que Dios los iba a libertar. Esa es la esperanza de los santos, ver los justos juicios de Dios. Y que no pensemos como muchos cristianos piensan que como Dios siendo amor y siendo justo traerá juicio. Es que no conocen a su Padre. No conocen que Dios tiene que traer juicio sobre muchos pedrastas, sodomitas, adúlteros, rateros, blasfemos, herejes. ¿Tú crees que Dios dará por inocente a esas personas? Ni aunque sean reyes, hermano. Ni aunque sean gobernadores. Y esa será la gloria de los santos. Por eso dice el cántico de Moisés, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Sabes ese canto? Ponte de pie y vamos a cantarlo. Si no te lo sabes, está en Apocalipsis. ¿Alguien sabe el capítulo? Apocalipsis 15. Para quienes no se lo saben, Apocalipsis capítulo 15. Los versículos del versículo 3 dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Le damos un aplauso al Señor por sus justos juicios. Esta es la gloria de tus santos, sus juicios que son justos y que son verdaderos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Tú abras nuestro entendimiento como a Daniel, Señor, para que veamos y entendamos lo que tú tienes reservado para tus santos. ¿Quién es el hombre, Señor? ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que tenga este privilegio de estar, Señor, reinando contigo, juzgando contigo, Señor? Padre, realmente nos sentimos indignos, Señor, porque seguimos siendo pecadores, Señor. Constantemente, Señor, nuestras vidas, Señor, flaquean, Señor, y caemos en la tentación. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos sigas santificando, Padre, en tu verdad, para que así de esta manera, Señor, podamos ser dignos de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre.
Gracias porque nos has dado, Señor, armas para pelear esta batalla, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus mandamientos, Padre. Gracias te damos por tu palabra, que es como una espada de dos filos para pelear esta buena batalla de la fe, Señor. Padre, queremos estar contigo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que nuestra expectativa de vida, Señor, no sea, Señor, ignorando, Padre, la riqueza que tú tienes reservada para nosotros. Queremos estar contigo, Señor, en ese lugar que tú has ido a preparar, Padre, para nosotros. Te damos gracias y recibe en esta tarde el honor y la gloria y recibe la alabanza, Padre. Gracias por tu palabra en el nombre de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre.